El final de la temporada 4 de Stranger Things nos dejó bastante ansiosos y tristes, pero lo que más nos dolió en el corazón fue la muerte de algunos de los personajes. Por cariño o simple agrado, sí que dejaron una herida en nuestros sentimientos. Así que aquí les traemos la parte 2 de las muertes más dolorosas de Stranger Things. Chrissy. Chrissy no estuvo tanto tiempo en cámara, pero por lo que pudimos entender es que ella era una chica bastante popular, quien estaba saliendo con el chico popular de básquetbol. Pero Chrissy, a pesar de tener lo que muchos llamarían una vida perfecta, también tenía sus problemas, lo que la llevó a ser una presa fácil para el antagonista de la serie. Comenzó a tener alucinaciones aterradoras de Vecna, lo que hacía que viera su horrible pasado y situación, con su madre quien la atormentaba psicológicamente con su desorden alimenticio. Esto la hacía sentir gorda y humillada. Ella no podía más con esto, así que contactó a su viejo amigo para que la ayudara a olvidarlo. En el bosque tuvo una alucinación, pero después de que le pasara esto a Chrissy, la vimos tener una conexión con uno de nuestros personajes favoritos, Eddie Munson. Cuando eran chicos, ellos se llevaban completamente bien, eran muy buenos amigos, pero esta amistad se fue perdiendo a través del tiempo justo al cambiar de escuela. Esto hizo que el dolor emocional en la escena nos llegara, justo después de verlos riendo y dándose cuenta de que ellos serían una increíble pareja. Al dirigirse al tráiler de Eddie, Vecna hizo su aparición, pero no solo para asustar a Chrissy, sino que torturarla enfrente de Eddie. Esto devastó por completo a Eddie Munson, arruinándole su vida en Hawkins y sus esperanzas que tenía con Chrissy al graduarse. Esta sí que fue una muerte muy triste, ya que aquí fue donde todos empezaron a culpar a Eddie y verlo como un asesino, sin saber lo que realmente pasaba entre ellos dos. Chrissy solamente fue en busca de consuelo para olvidar sus problemas, pero lo único que consiguió fue su muerte. Dr. Brenner. Esta muerte sí que fue algo triste, y no tanto por el personaje, sino por lo que vimos en la escena. Y estamos hablando del Dr. Brenner, a lo que muchos dirán, ¿y ese viejo qué? ¡Se lo merecía! Pero su significado tiene un sentimiento muy profundo. Todos pensábamos que Brenner había muerto con el ataque del Demogorgon en la temporada 1, pero vaya sorpresa cuando lo vimos otra vez trabajando en el laboratorio para que Once recuperara sus poderes. A pesar de que el Dr. Brenner era un egoísta que solo pensaba en tener su ejército de niños superdotados, él también traumatizó a la pobre Once, haciéndola pensar que ella era quien había matado a todos los niños, haciendo que se perdieran todos los avances científicos. Pero dejando de lado esta verdad tan horripilante que conocimos de Dr. Brenner, al final terminó arrepintiéndose y fue mejor persona con Once. Pudimos ver que cuando llegó el ejército por Once, el Dr. Brenner aún trataba de robársela para sus planes malévolos. Esto hasta que le dispararon a Brenner. Aquí nos dimos cuenta de la gran conexión emocional entre Once y su primer padre. Vimos que Once aún lo quería a pesar de todo lo malo que le hizo y todavía lo seguía llamando papá. Adiós, papá. Esta muerte es muy triste porque aún tenían esta conexión de padre e hija, y Brenner entendió que lo que había hecho estaba completamente mal, así que liberó a Once para que le fuera a romper el culo al Vecna. Max. Una muerte triste que nos dejó a muchos llorando fue la muerte de Max. Todos pensamos que Max se había salvado del ataque de Vecna, pero esto no fue así. En la pelea de Once, Max y Vecna descubrimos el plan maligno que tenía, que Max fuera la última víctima para que el portal del revés al mundo real se abriera por completo. Me da gusto que es esto. Serás la elegida. El cuarto y último sacrificio. Serás tú quien rompa el mundo.
Vecna comenzó a absorber el alma de Max, pero por pura suerte, 11 logró zafarse de donde estaba atrapada, así lanzando a Vecna y liberando a Max de su ataque. Max ya estaba en muy mal estado, y cuando volvió al mundo real, Max empezó a gritar que estaba ciega. No puedo ver ni sentir nada. Sus piernas y brazos estaban todos rotos. Descaradamente, Vecna dijo que él ya había ganado, sabiendo que Max iba a morir en cualquier momento por el mal estado en el que se encontraba. Poco tiempo después, vimos como Max sufría en los brazos de su novio Lucas, para así morir. No, Max, quédate conmigo. ¡Ayuda! Sin duda una muerte muy triste y corta, ya que al final fue la única con final feliz, dado a que 11 logró revivirla. Espero y no nos vuelvan a hacer esto. Eddie Munson. Sin duda esta muerte se lleva el puesto número 1 en la muerte más dolorosa de todo Stranger Things. Eddie, el personaje con el que definitivamente esperábamos ver por mucho más tiempo, con su carisma, sonrisa que hipnotiza y su gran amistad con Dustin. Él nos hizo enamorarnos de su persona. Siempre estaba haciendo algo interesante o bromeando sin importar que lo quisieran matar un montón de basquetbolistas o que la policía lo estuviera buscando para llevárselo a la cárcel. Él siempre se mantuvo entusiasmado, pero tenía un lado del cual lo avergonzaba. Todo el tiempo se sentía arrepentido de huir de sus problemas. La situación que más le dolió fue la muerte de Chrissy. Él solo corrió y se escondió sin ayudarla de algún modo. Él se arrepintió completamente de esto y se prometió a sí mismo no volver a hacerlo. Escuchadme. Jamás volverá a dar un paso atrás. Pero cómo hubiéramos querido que esto no fuera así y mejor hubiera corrido para así tenerlo más tiempo en la serie, ya que esta promesa lo llevaría a su muerte. Después de haber dado su concierto de rock con Dustin atrayendo a los murciélagos, ellos corren hacia un camper para refugiarse, en donde se encontraba un portal de regreso a casa. Eddie le ayuda a Dustin a cruzar el portal y así salvarse de los murciélagos, justo cuando recordó su promesa de no huir nunca más de los problemas. Él también pudo haber escapado, pero le dio más tiempo para correr a Dustin, distrayendo así a los murciélagos. Y justo cuando ya no pudo correr más, se enfrentó a ellos, así muriendo como un héroe. Vio a Dustin despedirse de él, lo cual nos rompió el corazón por completo. Y aún así al morir, siguió sonriendo como la gran persona que conocimos. Sin duda el mejor personaje de Stranger Things. Esperemos verlo de vuelta de algún modo raro de Stranger Things, como un zombie o algo. Estas fueron las muertes más tristes de Stranger Things en la temporada 4. ¿Y ustedes, amigos, tienen más muertes que les hayan dolido? Déjenlas en los comentarios.